Y para aquellos que no lo sepan, el alcalde Johnson tiene una sala secreta de regalos a la que no ha dado acceso al público ni a la oficina del inspector general. La sala del tribunal quedó en silencio atónito cuando un líder del cártel hizo declaraciones explosivas sobre el alcalde de Chicago. Al parecer, el alcalde Johnson había estado recibiendo sobornos y regalos de lujo para proteger las operaciones del cártel en toda la ciudad. Pero estas impactantes acusaciones de corrupción eran solo la punta del iceberg. Lo que el testigo reveló a continuación te dejará aterrado. El testimonio que conmocionó a Chicago. Hace 5 minutos, sí, has oído bien, hace solo 5 minutos, en una sala del Tribunal Federal abarrotada, el líder de un cártel soltó una bomba que ahora resuena en Chicago, Washington y todas las ciudades estadounidenses que alguna vez han luchado contra el peso de la corrupción. En un testimonio bajo juramento que dejó atónitos tanto a los fiscales como a los abogados defensores, el nombre que salió de su boca no era el de un gángster rival, ni el de otro traficante, ni siquiera el de un funcionario fronterizo. No, el nombre era el del propio alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Esto no es un simulacro, no es una especulación. Un hombre vinculado a la organización narcotraficante más despiadada del planeta, un grupo con las manos manchadas de sangre y drogas inundando todos los rincones de Estados Unidos, acaba de implicar al más alto funcionario electo de la Ciudad del Viento. Y si crees que se trata de otra historia más sobre un político corrupto, piénsalo de nuevo. Porque lo que estamos descubriendo esta noche, lo que estás a punto de ver y oír, es una cadena de revelaciones tan impactantes, tan descaradas y tan indignantes, que nos obliga a plantearnos lo impensable. ¿Está el liderazgo de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos involucrado con los mismos cárteles contra los que nuestro gobierno federal dice estar luchando? Y no se equivoquen. El jefe del cártel no solo murmuró el nombre. Lo expuso claramente, bajo juramento, con suficiente contexto como para dejar boquiabierta a la sala del tribunal. ¿Lo impactante? Esta revelación está directamente relacionada con algo que hemos estado cubriendo durante meses. La secreta sala de regalos dentro del ayuntamiento. Una sala que, según los investigadores, ha estado repleta de artículos de lujo de alto precio y artículos similares al contrabando. Todos ellos recibidos bajo la apariencia de regalos oficiales. Este hombre no ha hecho más que corromper desde el momento en que asumió el cargo y se va a ir con millones. Ahora piensen en ello por un momento. Una ciudad que ocupa el primer lugar en corrupción año tras año, un alcalde que ya se ha visto envuelto en escándalos por bolsos de Gucci y botellas de whisky no declarados, de repente ve cómo su nombre es mencionado por un agente vinculado a Sinaloa durante su testimonio. No hace falta ser un teórico de la conspiración para darse cuenta de que aquí hay algo que no cuadra. Pero lo más impactante de esta entrevista que está a punto de ver no son los regalos, no son los gemelos, ni los bolsos de lujo. Number. Lo más impactante es cómo estos testimonios comienzan a pintar un cuadro de quid pro quo en los niveles más altos. Un gobierno municipal que se parece menos a una administración para el pueblo y más a una franquicia local de un imperio dirigido por un cártel. Imagínese esto. Las paredes estériles de una sala de audiencias federal, la bandera colgada detrás del juez, los periodistas apiñados, con sus bolígrafos garabateando más rápido de lo que pueden pensar. En el estrado de los testigos, un hombre cuyo pasado está empapado de sangre y dinero de la droga, un lugarteniente que en su día fue leal al cártel de Sinaloa y que ahora se ha convertido en testigo con la esperanza de reducir su cadena perpetua. Su voz es firme, con acento pero clara, mientras el fiscal lo presiona. ¿Quién, en sus negocios aquí en Estados Unidos, le proporcionaba protección para sus envíos? Duda, se mueve en su asiento, mira al juez y luego vuelve a mirar al fiscal. La sala está en silencio, se puede oír el zumbido de las luces fluorescentes. Y entonces, lo dice. Brandon Johnson, el alcalde de Chicago. Se oyen exclamaciones de sorpresa. Algunos periodistas dejan caer literalmente sus bolígrafos. El abogado defensor se pone de pie de un salto y protesta furiosamente. Pero las palabras ya han caído como dinamita. Y en ese instante, la trayectoria de este juicio, y quizás la trayectoria de la política de Chicago, cambia para siempre. Este es el problema para el alcalde Johnson. No se trata de una acusación aislada. No surge de la nada. Durante meses, los rumores de corrupción han estado rondando el ayuntamiento como buitres. Y gracias al informe del inspector general, sabemos que esos rumores tenían fundamento. Los investigadores revelaron la existencia de una sala de regalos oculta en el ayuntamiento. Un auténtico almacén de artículos de lujo escondido tras puertas cerradas, lejos de la vista del público. La lista de artículos parece más el botín de un jefe mafioso que las posesiones de un alcalde. Bolsos de Gucci,
gemelos de Hugo Boss, accesorios de Givenchy, botellas de whisky caras e incluso zapatos de diseño de la talla 48. Un nuevo informe de un organismo de control revela que el alcalde Johnson ha recibido algunos regalos caros mientras ocupaba su cargo, pero los investigadores afirman que tuvieron que actuar de incógnito para descubrir cuáles eran. Ahora, piensen en cómo se ve esto en el contexto de la infiltración de los cárteles. Los cárteles no solo compran influencia con bolsas de dinero en efectivo, son más sofisticados. Utilizan regalos, ventajas, donaciones, favores, pequeñas muestras de agradecimiento que se convierten en obligaciones. De repente, un bolso de Gucci no es solo un bolso, es un anticipo. Y cuando los investigadores intentaron acceder a esta sala de regalos, ¿qué obtuvieron? Una negativa. Les dijeron que concertaran una cita, lo que dio tiempo al ayuntamiento para limpiar lo que había dentro. Eso no es transparencia. Eso es encubrimiento. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Estaban algunos de esos regalos vinculados a operativos de los cárteles que buscaban asegurarse el silencio o la cooperación del alcalde? Para comprender la gravedad de esto, hay que ver el panorama general. El cártel de Sinaloa no es una banda mexicana abstracta que opera en las sombras del desierto. Están aquí, en nuestro territorio, en nuestros barrios, y los agentes federales lo han dejado claro. En una reciente oleada, la DEA detuvo a 617 sospechosos vinculados al cártel en 23 divisiones de campo de Estados Unidos. Entre ellos, 171 aquí mismo, en Nueva Inglaterra. Se incautaron armas, dinero en efectivo y casi media tonelada de fentanilo, suficiente para matar a millones de personas. La DEA afirma que todos los detenidos estaban vinculados al cártel de Sinaloa. Son nuestro enemigo público número 1 en Nueva Inglaterra. Consideremos las implicaciones. Si los cárteles tienen ese nivel de penetración en Boston, en Vermont, en Connecticut, ¿por qué no iban a buscar influencia en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y históricamente una de las más corruptas? Sería una negligencia criminal no hacerlo. De hecho, durante otra importante redada en el noroeste del Pacífico, los agentes de la DEA rastrearon las operaciones hasta el propio Sinaloa y nombraron a los hermanos Rosario y Francisco Camargo Bañuelos como cabecillas. Desde México dirigían los envíos de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo a ciudades de Estados Unidos. Desde su base en Sinaloa, ambos hombres dirigían este grupo que sembró la muerte y la desesperación en nuestra comunidad. Esto es lo que esperamos del cártel de Sinaloa. Esta es la realidad. Los cárteles operan como corporaciones multinacionales. Expanden sus mercados, compran protección, invierten en políticos de la misma manera que las empresas invierten en grupos de presión. La diferencia es que, en lugar de presionar para obtener exenciones fiscales, presionan para que se les haga la vista gorda y se les garantice un paso seguro. ¿Y qué hace Brandon Johnson cuando se enfrenta a estas acusaciones? ¿Presenta recibos, abre las puertas y da la bienvenida a los investigadores? Number. Pasa a la ofensiva, contra la realidad misma. Escuchen cómo desestimó las conclusiones del inspector general. No tengan miedo, Chicago. Ya sea una invitación o una citación, siempre defenderé los intereses de los trabajadores. Suena noble, ¿verdad? Pero fíjense bien, no niega los regalos, no los explica, reetiqueta el escándalo como un ataque a los trabajadores. Eso no es una respuesta, es manipulación. Y cuando se le presionó más, sacó a relucir comparaciones con la Confederación, la esclavitud y el colonialismo, pintándose a sí mismo como una víctima de la opresión histórica porque alguien se atrevió a preguntarle por los gemelos y el whisky. Esto no es liderazgo, es confusión. Es exactamente la estrategia que utilizan los cárteles. Mantener al público distraído, mantener a los investigadores atascados en trámites burocráticos y mantener el flujo de artículos de lujo. Ahora bien, he aquí por qué esto le importa a usted. Porque no es solo un problema de Chicago, es un problema de Estados Unidos. Cada ciudad donde operan los cárteles, cada barrio donde el fentanilo mata a otro joven, cada comunidad que pierde a otro niño por las pastillas falsificadas. Ahí es donde aterriza esta corrupción. Piensa en los padres de Boston, cuyos hijos fueron envenenados por Adderall falso mezclado con fentanilo. Piensa en las familias de Seattle que perdieron a sus seres queridos por sobredosis de heroína suministrada por los cárteles. Piensa en los agentes de Nueva Inglaterra que arriesgan sus vidas durante redadas masivas, solo para saber que en ciudades como Chicago, los políticos pueden estar haciendo tratos en secreto con las mismas organizaciones contra las que luchan. Cuando la corrupción es local, los cárteles son globales. Y cuando el alcalde de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos está implicado, ya no se trata solo de especulaciones. Es la prueba de un sistema tan podrido que quizá ya sea demasiado tarde para erradicarlo sin un cambio drástico.
Y recuerden, esta no es la primera vez que Johnson se ve envuelto en un desastre ético. Ya lo han pillado aceptando donaciones para su campaña de contratistas de los que no debía aceptar dinero. Ya se ha asegurado una pensión respaldada por los contribuyentes que se estima que alcanzará los 5 millones de dólares. Ahora, con su nombre saliendo de la boca de un testigo del cártel, la pregunta es inevitable. ¿Brandon Johnson está al servicio del público o al servicio de los cárteles? Ahora bien, esa revelación en la sala del tribunal era solo la punta del iceberg. Porque lo que los agentes federales descubrieron a continuación demostraría que esta corrupción es más profunda de lo que nadie imaginaba, y el rastro conduce directamente a los enemigos más peligrosos de Estados Unidos: cárteles, corrupción y el costo para Estados Unidos. Cuando el líder del cártel pronunció el nombre de Brandon Johnson en un tribunal abierto, la nación se quedó sin aliento. Pero eso solo fue la chispa. Lo que siguió fue una tormenta de revelaciones que se extendió mucho más allá de los límites de la ciudad de Chicago. Porque esta es la verdad: el cártel de Sinaloa no es una amenaza lejana que acecha al sur de la frontera. Está aquí, dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros hospitales y, sí, cada vez más, dentro de nuestra política. Y si te sorprendió el testimonio en la sala del tribunal, esto te dejará furioso. Porque la profundidad de esta infiltración es asombrosa. Los cárteles no solo sobornan a los policías en México, tienen como objetivo las mismas ciudades donde trafican con su veneno. Y las personas que se supone que deben protegernos, los políticos que elegimos, miran para otro lado mientras sus armarios de regalos y sus cuentas de campaña se llenan silenciosamente. Apenas unos días antes de la bomba en la sala del tribunal, la DEA anunció una operación histórica, una redada masiva a nivel nacional contra el cártel de Sinaloa. Se denominó Ofensiva de la DEA. Y los resultados fueron asombrosos. Una redada masiva a nivel nacional contra el mortífero cártel de Sinaloa ha dado lugar a más de 600 detenciones, según informaron las autoridades. La operación, que duró una semana, incluyó a 171 sospechosos en Nueva Inglaterra y tuvo como objetivo una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo. La Administración para el Control de Drogas anunció el lunes que, entre el 25 y el 29 de agosto, los agentes detuvieron a 617 personas vinculadas al cártel en 23 divisiones de campo de Estados Unidos. 617 detenciones, 23 divisiones regionales. Y entre las incautaciones, casi media tonelada de fentanilo en polvo, más de 2 toneladas de metanfetamina y miles de pastillas falsificadas diseñadas para engañar a los niños estadounidenses y hacerles tragar la muerte. Piense en lo que eso significa. 617 miembros del cártel, infiltrados en nuestras comunidades, viviendo codo con familias estadounidenses. No se trata de una guerra abstracta que tiene lugar en otro país. Se trata de un asedio dentro de nuestros propios barrios. Y mientras las fuerzas del orden se esfuerzan por desmantelar estas redes, el alcalde de Chicago está ocupado defendiendo un armario de regalos repleto de bolsos de Gucci y botellas de whisky. Pero si quieren ver hasta dónde llega la influencia del cártel, no tienen más que fijarse en el caso de Ismael "El Mayo" Zambada García, uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa y socio de El Chapo desde hace mucho tiempo. Como han oído, el capo de la droga Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, ha confesado toda una vida de delitos al servicio del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. El Mayo pasará el resto de su vida entre rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar. El Mayo confesó una vida dedicada al crimen, asesinatos, sobornos, tráfico, terrorismo. ¿Y cómo consiguió el cártel asegurar su imperio? Comprando a políticos y fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. Pam Bondi no se anduvo con rodeos. El Mayo asesinó brutalmente a varias personas e inundó nuestro país de drogas, mientras sobornaba a funcionarios que miraban para otro lado. Ahora unamos los puntos. Si el Mayo pudo sobornar a políticos mexicanos, si el Chapo pudo corromper a las fuerzas policiales, ¿por qué demonios deberíamos creer que el alcalde de Chicago es de alguna manera inmune? Especialmente cuando su nombre acaba de salir de la boca de un testigo del cártel bajo juramento. La presión no solo vino de la sala del tribunal, también vino del Congreso. En una audiencia que se ha vuelto viral, un representante de Texas interrogó directamente a Brandon Johnson sobre su armario de regalos. El alcalde Johnson tiene una sala secreta de regalos a la que no tiene acceso el público ni la oficina del inspector general. El 12 de junio de 2023, usted recibió unos gemelos de Hugo Boss y un pin personalizado de Montblanc. ¿Sabe quién se los regaló?
Johnson intentó zafarse, insistiendo en que los regalos no eran personales, sino que pertenecían a la ciudad de Chicago. Sin embargo, no pudo, o no quiso, nombrar a los donantes. Bolsos de Gucci, carteras de Kate Spade, gemelos de Hugo Boss. Admite que existen, pero no dice quién se los regaló. Y aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Una de las estrategias clave del cártel, documentada por los investigadores, es canalizar regalos y ventajas a los funcionarios que pueden facilitar las operaciones. La pregunta del representante fue directa al grano. ¿Sabe quién le dio esos regalos a la ciudad de Chicago? La respuesta de Johnson: desviación, evasión, negación sin negar. Ahora, pregúntese, si estos regalos no tenían nada que ocultar, ¿por qué el alcalde no puede decir de dónde proceden? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué el armario de regalos cerrado con llave? Mientras tanto, en la costa oeste, los agentes federales libraban una batalla muy diferente. En Seattle, la DEA desmanteló una operación vinculada a Sinaloa que había introducido casi 7 millones de dosis letales de fentanilo en el noroeste del Pacífico. Este grupo afiliado al cártel de Sinaloa traficaba con una cantidad extremadamente grande de drogas. En este caso, incautamos 484 libras de metanfetamina, 30 libras de cocaína, 8 libras de heroína, más de 217.000 pastillas de fentanilo y 197 libras de fentanilo en polvo. Las 269 libras de pastillas y polvo de fentanilo incautadas en este caso podrían haber dado lugar a la asombrosa cifra de 6,9 millones de dosis letales. 6.900.000 dosis letales. Suficientes para acabar con todos los hombres, mujeres y niños de la región de Puget Sound. ¿Y cómo lo hizo el cártel? Ocultando drogas en camiones, sobornando a conductores, aprovechando todas las grietas del sistema fronterizo. Los agentes lo dejaron claro. El cártel de Sinaloa no es solo una red de narcotráfico. Es una organización terrorista. Se arman como soldados, se infiltran como espías y corrompen como mafiosos. Ahora superpone eso a las revelaciones en Chicago. Si el cártel puede introducir de contrabando millones de dosis en Seattle, si puede sobornar a conductores en California, ¿por qué no iba a enviar también bolsos y gemelos de Gucci a Chicago? Pero no se trata solo de números. Se trata de vidas. Porque detrás de cada estadística hay una familia destrozada por la pérdida. Tomemos el caso de las pastillas falsificadas. Los agentes de la DEA en Nueva Inglaterra descubrieron que los cárteles estaban prensando fentanilo en pastillas falsas de Adderall y vendiéndolas en las redes sociales. Los padres pensaban que sus hijos estaban estudiando para los exámenes. En cambio, estaban ingiriendo veneno. Un agente admitió: soy agente de la DEA y no puedo distinguir entre una pastilla falsa y una auténtica. Si los expertos no pueden distinguirlas, ¿qué posibilidades tienen nuestros hijos? Ahora imaginen a esos padres afligidos viendo al alcalde Johnson en directo por televisión, eludiendo preguntas sobre bolsos de Gucci. ¿Qué mensaje transmite eso? Que mientras sus hijos mueren por el veneno de los cárteles, sus líderes se dedican a lucir accesorios de lujo que les han regalado en secreto. Así que conectemos las piezas. Los jefes de los cárteles confiesan décadas de sobornos. Las redadas a nivel nacional demuestran que los cárteles tienen operativos en todas las regiones de Estados Unidos. Los agentes de la DEA incautan millones de dosis destinadas a nuestros hijos. Y el alcalde de Chicago, la ciudad considerada la más corrupta del país, es sorprendido acumulando un alijo secreto de regalos, mientras un testigo del cártel lo nombra en el tribunal. Es de extrañar que la gente se pregunte si nuestros políticos están siendo financiados, o al menos influenciados, por los propios cárteles. Y recuerden, no es la primera vez que vemos este guión. Antiguos alcaldes, gobernadores e incluso funcionarios federales han sido sorprendidos en escándalos de corrupción relacionados con el crimen organizado. Los cárteles prosperan no solo con las drogas, sino también con la podredumbre de la cobardía política. Esta es la verdad final y más dolorosa. Mientras los políticos juegan, Estados Unidos paga el precio con sangre. Las sobredosis de fentanilo son ahora la principal causa de muerte entre los jóvenes de 18 a 45 años. Piénsenlo. No es el cáncer. No son los accidentes de tráfico. No es la COVID. Es el fentanilo. ¿Y de dónde viene? De Sinaloa. De Jalisco. De los cárteles que lo prensan, lo empaquetan y lo introducen a través de la frontera hasta ciudades como Chicago. Cuando un testigo del cártel nombra a Brandon Johnson en el tribunal, cuando el Congreso lo interroga sobre su armario de regalos secreto, y cuando los padres entierran a sus hijos envenenados por pastillas falsificadas, la conexión es imposible de ignorar.
Esto es más grande que una sala de tribunal, más grande que una ciudad. Es una lucha por el alma misma de Estados Unidos. Porque si los cárteles tienen sus garras en el alcalde de Chicago, ¿qué te hace pensar que tu ciudad está a salvo? Y ahora, a medida que se acumulan las pruebas y se intensifican las investigaciones, Estados Unidos se enfrenta a un momento decisivo, porque ya no se trata solo de un alcalde corrupto. Se trata de si vamos a permitir que nuestras ciudades se conviertan en bastiones de los cárteles o si finalmente vamos a contraatacar. Las repercusiones y la lucha por el futuro de Estados Unidos. Cuando el testigo del cártel llamado Brandon Johnson compareció ante el tribunal, los titulares se hicieron eco de la noticia. Cuando el informe del inspector general reveló la existencia de un armario de regalos secreto en el ayuntamiento, los organismos de control alzaron la voz. Y cuando la operación a nivel nacional de la DEA dio como resultado más de 600 detenciones de miembros del cártel, el público se quedó sin aliento. Pero ya no se trata de exclamaciones, se trata de consecuencias. Se trata de lo que sucede cuando la corrupción en las altas esferas choca con la organización criminal más peligrosa del mundo. Porque las repercusiones de este escándalo no solo manchan la reputación de una ciudad, amenazan el futuro de todas las comunidades estadounidenses. Durante años, los funcionarios estadounidenses debatieron si los cárteles de la droga debían ser etiquetados como organizaciones terroristas. Ese debate ha terminado. La administración Trump actuó con decisión y designó a grupos como la MS-13, el CJNG y Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Por qué? Porque sus métodos son indistinguibles de los de Al-Qaeda o ISIS. Asesinatos en masa, armas de grado militar, campañas de intimidación e infiltración transfronteriza. Por citar solo algunos ejemplos, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al cártel de Sinaloa, junto con otros 5 cárteles, y la MS-13 y la TDA, como organizaciones terroristas extranjeras, debido a la grave amenaza que representan para nuestra seguridad nacional. Una vez que se entiende que los cárteles son terroristas, el escándalo de Chicago se ve aún más oscuro. Porque cuando un testigo de un cártel señala a un alcalde estadounidense, ya no se trata solo de un soborno. Es colaboración con una empresa terrorista. Es traición contra la seguridad del pueblo estadounidense. Pero la red se extiende aún más. Detrás de los cárteles se esconde otra sombra. China. Los expertos han revelado que las empresas chinas envían los precursores químicos del fentanilo a México, donde los químicos de los cárteles los prensan para fabricar pastillas falsificadas. A continuación, los cárteles introducen las pastillas de contrabando en Estados Unidos y las ganancias se blanquean a través de bancos chinos. En definitiva, se trata de una operación china. Los cárteles de la droga son socios menores. Los precursores químicos proceden de China y se descargan en el puerto de Manzanillo, en México, gestionado por una empresa china. Esos precursores se envían al norte, donde, según la DEA, 2.000 químicos chinos los convierten en el mortal cóctel de fentanilo. Piénselo. Una potencia extranjera hostil que trabaja codo con los cárteles para envenenar a los estadounidenses. Y en medio de este triángulo mortal, el alcalde de Chicago es sorprendido acumulando regalos de lujo y negándose a revelar quiénes son los donantes. ¿Qué ocurre cuando el rastro del dinero no solo conduce a Sinaloa, sino también a Pekín? ¿Hasta dónde llega esta podredumbre? No olvidemos las propias políticas de Johnson. Como se reveló durante las audiencias del Congreso, él apoya abiertamente las protecciones de las ciudades santuario, la atención médica gratuita para los extranjeros ilegales, los abortos financiados por los contribuyentes e incluso la idea de que los no ciudadanos voten en las elecciones locales. Mientras Chicago sangra por las drogas suministradas por los cárteles, Johnson se desvive por hacer que la ciudad sea más atractiva para los migrantes indocumentados, algunos de los cuales, según advierten los investigadores, son explotados como mensajeros y soldados de a pie de los cárteles. La hipocresía es nauseabunda. Por un lado, Johnson afirma defender a los trabajadores. Por otro, acepta regalos de diseñadores sin rendir cuentas, mientras su ciudad sufre muertes por sobredosis, delitos violentos y la infiltración de los cárteles. Chicago no necesita un alcalde que trolee en Twitter y eluda las citaciones judiciales. Necesita un líder que se enfrente a los cárteles, no que los invite a entrar por la puerta trasera del ayuntamiento. Humanicemos esto, porque las cifras, millones de pastillas, miles de millones en ganancias, miles de arrestos, pueden parecer abstractas, pero las consecuencias son dolorosamente reales. En Franklin, Nuevo Hampshire, 27 sospechosos vinculados a Sinaloa fueron arrestados tras una investigación de 3 meses. Entre las pruebas incautadas, pastillas falsificadas de fentanilo con el logotipo del cártel.
Esas pastillas no se dirigían a México. Se dirigían a institutos, campus universitarios y casas suburbanas. En Seattle, los agentes describieron un arsenal de armas de fuego incautadas a los operativos del cártel. Rifles, pistolas, cargadores ampliados, herramientas de guerra. No eran aficionados, eran soldados que operaban en suelo estadounidense. Y en Chicago, las familias asisten semana tras semana a los funerales de las víctimas de sobredosis, mientras su alcalde elude su responsabilidad con bromas sobre camisetas y zapatos de la talla 14. La desconexión es indignante. A las víctimas no les importa si los regalos se registraron bajo Ciudad de Chicago o Alcalde Johnson. Les importa que sus hijos estén muriendo mientras sus líderes viven como emperadores. Algunos analistas han planteado otro ángulo inquietante: el papel de los poderosos financieros. Los observadores conservadores han señalado a organizaciones financiadas por multimillonarios como George Soros, alegando que algunos de estos grupos apoyan indirectamente protestas radicales, esfuerzos de desestabilización e incluso políticas blandas contra el crimen que benefician a los cárteles. Rico es una ley. Si se financian organizaciones que participan en conductas delictivas violentas, podrían ser acusadas en virtud de RICO. Creo que hay un precedente al respecto. ¿Qué implica esto? No se trata solo de carteles que untan las manos. Se trata de redes de élites globales que financian políticas que debilitan la aplicación de la ley, protegen las ciudades santuario y crean los entornos en los que prosperan los carteles. Si Soros puede financiar a fiscales que se niegan a perseguir los delitos relacionados con las drogas, y si los carteles pueden financiar a alcaldes con regalos de lujo, ¿qué posibilidades tiene la familia estadounidense media? Entonces, ¿en qué situación queda Brandon Johnson? Ya en el punto de mira por su mala gestión de las finanzas de la ciudad, ya criticado por el aumento de la delincuencia, ya ridiculizado por comparar las citaciones judiciales con las invasiones confederadas, ahora se enfrenta al mayor escándalo de su carrera. Las peticiones para que dimita son cada vez más fuertes. Los investigadores federales le están acorralando. La opinión pública se está volviendo en su contra. Y, sin embargo, como tantos políticos de Chicago antes que él, se aferra al poder, apostando por que la indignación se desvanezca y el público pase página. Pero no se trata solo de un hombre, se trata de una cultura. Chicago lleva años siendo la ciudad más corrupta de Estados Unidos, acumulando escándalo tras escándalo. Y si hay que creer al testigo del cártel, Johnson es simplemente el último actor de un juego que lleva mucho tiempo en marcha y en el que lo que está en juego no se mide en dólares, sino en vidas. ¿Qué pasará ahora? Eso depende de nosotros. Podemos encogernos de hombros, considerarlo otro escándalo más en Chicago y esperar a que lleguen las próximas estadísticas de sobredosis. O podemos exigir responsabilidades, no solo a Brandon Johnson, sino a todos los políticos que ocultan regalos, eluden preguntas y tratan la infiltración de los cárteles como una broma. Podemos insistir en que se trate a los cárteles como terroristas, que los políticos que colaboran con ellos sean acusados de traición y que los gobiernos extranjeros que suministran precursores rindan cuentas. Porque esto no se trata solo de Chicago. Se trata de Nueva Inglaterra. Se trata de Seattle. Se trata de todas las ciudades donde las pastillas de fentanilo terminan en la mochila de un adolescente, donde los operativos de los cárteles se mudan al lado, donde los líderes políticos se acomodan con regalos en lugar de tomar medidas enérgicas contra la corrupción. El testigo del cártel dijo las palabras en voz alta: Brandon Johnson. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Estados Unidos lo escuchó. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Actuaremos? O, como tantos líderes antes que nosotros, miraremos para otro lado mientras los cárteles se ríen, los políticos se lucran y la gente paga el precio más alto. Estas son las consecuencias. Y, a menos que algo cambie, este es el futuro de Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.